adelante, más atrás. Nos estamos ajustando, ajustando. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy qué buena canción pusieron para partir el día. Ay, Miranda, que te gusta tanto. Me gusta Miranda. Los amo, los estoy esperando. Tu profesor, ¿cuándo viene ahora Carla? en noviembre. Ah, muy pronto. Hoy día es el día del profesor, sí. No sé si... Bueno, porque esta canción tú sabes que tiene una letra... Una polémica. No la analicemos a esta hora. No es que no tenga mucho... O sea, una cosa es que no tiene mucho que ver con el profesor, pero otro tema. Pero además que Miranda como que ha desistido de cantarla algunas veces. Por las implicadas, Por las y las letras, críticas. sí, Ya, perfecto. sí. Pero es buena, porque una de las canciones más conocidas de Miranda, ¿o no? Es buena. A mí pónganme cualquiera, porque me gusta de todas maneras. Es entretenido, Miranda, nos sube el ánimo. Y bueno, saludemos a los profesores y profesoras. Yo tengo un especial cariño, mi madre es profesora, así que un abrazo. Sí. Ay, saludos a la tía. ¿Cómo se llama mamá? Patricia. Patricia, tía Patía. No, mentira. Patricia, feliz día. Oye, tantos profes que pucha que les toca ¿cierto? difícil, que por Dios que tienen vocación, que hacen no solo de profesores. Si hoy día el profesor es profesor, psicólogo, Acompañamiento, no todo. ¿cierto? Tanto acompañamiento. Hasta apoderado de los apoderados, porque yo he hablado con muchos profes y te dicen, lo peor hoy día no son los niños, no son los alumnos, no es la convivencia escolar, es la convivencia con los apoderados. Sí, bueno, Sí, hay mucho apoyo de los profesores en todo ámbito, no solo en el académico. Madrugan, así que muchos nos pueden ver a esta hora, Sí. ¿cierto, Carla? Están preparándose para ir al colegio. Exacto. Bueno, algunos no celebran hoy y les dan libre. Sí. Otros celebran hoy y mañana tienen libre. Y bueno, hay otras celebraciones que se adelantan o se atrasan dependiendo de otras instancias dentro de los colegios. Sí, así que Pero bueno, felicidades. Un abrazo a los profesores. ¿Qué haríamos sin los profesores? ¿Qué haríamos sin los profesores y profesoras? Es verdad. Así que ojalá que puedan tener un momento de celebración, de regaloneo. Mucha gente le hace como regalitos a veces a los profesores Sí. cuando han tenido también alguna historia con ellos y uno también quizás tiene alguno en su memoria para agradecer lo que fue nuestra Yo tengo trayectoria. grandes profesores, dejen tomarme la licencia y mandarle un saludo a Sergio Ramírez, mi Mira. querido Checho, que probablemente esté mirando porque siempre, hace 2 días estábamos hablando, y a mi querido Elmer Duarte, mi profe de música con el que yo cantaba en el colegio. Pucha, qué buenos recuerdos. Qué buenos recuerdos. Qué lindos profes tuvo uno Sí, cierto, muchos que inspiraron, al que acompañaron, otros que nos retaron y nos enseñaron cosas de la vida. Pero está bien, Está bien, es de vez parte en cuando. No, Sí. sí, es parte de lo que uno tiene que enfrentar en la vida, ¿cierto? Bueno, veamos qué pasa este jueves. Tenemos 10 grados, Carla, a esta hora. Vuelve la primavera. Ayer que se nos escondió un poco, sobre todo, amaneciendo, ¿cierto? Ayer nos quedaron debiendo unos graditos, yo Sí, creo. es ¿Ah? verdad. ¿O no? Bueno, Iván Torres igual había corregido en la mañana. Porque primero Sí. se decía 24, Iván ayer nos dijo entre 22 y 24, Sí. y creo que la mínima estuvo en 23. Sí, al final Así que fue ahí como que 23. estuvo certero. Pero claro, ayer fue un bajón, sobre todo en la mañana. Después en la tarde efectivamente pasó lo que dijo Iván, fue como playero. Partió como nuboso, como que por eso era vaguada, y después abrió en la tarde, salió el solcito incluso. Es que costó, eso yo creo que fue lo que nos impactó, como que en la mañana, los que nos levantamos temprano, los que están hasta ahora viendo, como que costó que llegaran los 22 grados un ratito. Pero bueno, hoy 27 de máxima cuando revisamos cómo amanece en diferentes puntos. Ya, vamos a la pausa, 6:03, a levantarse con ánimo, energía, ya es jueves. Volvemos de inmediato y les contamos las noticias del día. Y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. 6 de la mañana con 10 minutos, regresamos a las noticias en este día jueves 16 de octubre y vamos a la información policial. Detuvieron al principal sospechoso tras la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años de San Bernardo. Sí, se trata de un hombre de 45 años que incluso sería su expareja. Vamos con Carlos Melín para que nos puedas contar, Carlos, lo que se sabe en este caso. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Nos mantenemos precisamente acá en la comuna de Ñuñoa, donde a mis espaldas está detenido en este cuartel de la Policía de Investigaciones este hombre que hasta el minuto es el principal sospechoso de la desaparición de quienes ustedes nombraban. Krishna Aguilera Yáñez, esta joven de 19 años a quien se le perdió el rastro el pasado 4 de octubre. Durante las últimas semanas, varios de sus familiares, su hermana, sus cercanos, han estado apuntando directamente en contra de una persona de 45 años como el principal sospechoso de la desaparición, precisamente de esta muchacha, quien se habría estado reuniendo con él, incluso a pesar de que no había una relación formal, tenían un vínculo sentimental y que de un momento a otro, luego de que acordaran reunirse en una discoteca de la comuna de San Bernardo,
a ella se le perdió el rastro. De inmediato empezaron a dar antecedentes a las autoridades apuntando a este hombre de 45 años, quien durante esta madrugada fue detenido. Estamos a la espera de saber qué es lo que se le imputa a esta persona. Lo cierto es que llega la Policía de Investigaciones hasta San Bernardo durante esta madrugada, va hasta el sector donde él incluso tenía una conducta bastante particular, según los vecinos han señalado durante los últimos días. A veces desaparecía, a veces aparecía, pero habían varios elementos que lo apuntaban a él como uno de los sospechosos de esta desaparición. Sin ir más lejos, desde la familia han señalado en reiteradas ocasiones que perdieron comunicación con él. De hecho, su hermana ha señalado varias veces que, a pesar de que le han hablado en algunas oportunidades, inicialmente él no colaboró con la búsqueda, y eso les llamaba a Carla Vale la atención, considerando de que era una persona un poco más preocupada, ¿no?, de quien en este momento está desaparecido. Sí, bueno, aquí hay hartas cosas que llaman la atención, Carlos, y esto es una investigación que está en curso, pero ya empezar con una relación eventualmente amorosa entre una persona de 45 años y una chica de 19... llama la atención. Alguien me podrá decir es una mayor de edad, sí, pero muy al límite. La hermana, y no me consta, ha sostenido que este mismo hombre tendría hoy día una pareja de 17 años, cosa que también me parece que podría llamar mucho la atención, porque esas diferencias de edad no son tan habituales, menos de hombres que ya son más viejos que busquen a chicas tan jóvenes. Eso por un lado. Y lo segundo, también en un testimonio de la hermana con el Buenos Días a Todos, ella decía que este hombre había conversado con ella y que le había dicho que había dejado a Krishna en su casa, pero la hermana dice que eso no calza porque ella ya no vivía en la casa. Entonces, por eso también todo lo apunta a él como el principal sospechoso de esta desaparición, ¿no? Exactamente. Con respecto a lo primero, Carla, hay varios vecinos incluso que dicen que esta persona, este hombre de 45 años, sostenía diferentes carretes, fiestas con personas que, según ellos, incluso podrían ser menores de edad. Y por supuesto que llama la atención aquel elemento que su hermana ha entregado últimamente a los medios de comunicación, que en primer lugar desde un comienzo se perdió un poco el contacto con él, a pesar de que existía este contacto entre estas personas donde él decía: yo pasé a dejarla a un domicilio que no era en el que ella ya estaba viviendo. Obviamente que es un antecedente que llama mucho la atención, además de un dato que le habría señalado precisamente Krishna a sus familiares pidiendo cambiarse de domicilio, vivir en otro lugar, por miedo a lo que pudiera ser este hombre, este personaje. Por eso hay varios datos que tienen que ir saliendo y estamos a la espera de lo que nos pueda aportar la Policía de Investigaciones. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a mover hasta el aeropuerto de Santiago para revisar las siguientes imágenes, porque hubo ayer la detención de dos personas extranjeras, dos brasileños que llegaron desde Brasil, precisamente desde Río de Janeiro a nuestro país, y que fueron detenidos tras portar ayahuasca. Esta es una droga psicodélica que en nuestro país está regulada, incluso prohibida por la legislación, por la ley 20.000, es una droga. ¿Qué es lo que ocurrió? Aparecen estas dos personas, las cámaras lo muestran, iban a ser controlados, y en el sector donde funcionan estos dispositivos de rayos X, personal de la PDI, de aduanas, es donde detienen a estas dos personas, quienes van a ser formalizados por que contaban con estas botellas que ustedes ven en imágenes, con este líquido que es utilizado en otros países para algunos ritos, para ceremonias espirituales indígenas, pero que en nuestro país están prohibidas, una sustancia más conocida como DMT, y por lo mismo es que ambos hombres están detenidos y de hecho fueron formalizados. Tenemos declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Al ser controlados específicamente por el grupo de perfilamiento de riesgo de nuestra unidad policial, indicaron que traían este alucinógeno específicamente para desarrollar actividades espirituales específicamente en nuestro país. Estas personas señalan ser pertenecientes de una comunidad indígena en Brasil y que esta droga la traerían precisamente a Chile invitados para realizar distintas funciones de carácter espiritual y de sanación. Ceremonias y rituales que se hacen en la zona
del Amazonas. Estos hombres estaban sorprendidos por esta situación, pero de todas maneras está prohibido todo esto en nuestro país por el daño que puede, ¿cierto?, afectar a las personas. Bien, Carlos Melín, gracias por la información policial. Vamos a estar manteniendo el contacto contigo. Buenos días. Gracias, Carlos. Nos vemos. 6 de la mañana con 17 minutos. Vamos a revisar lo que está pasando en las calles, a levantarse con ánimo en este día jueves. Volvemos a saludar a tantos profes que ya se preparan para ir al colegio. Que tengan hoy un muy lindo día. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa con Karol G, que ayer estuvo en el desfile de Victoria's Secret. Ya Ahí vamos a estar viendo eso, parece, sí, ¿no? ¿Y cómo estuvo ese desfile, esa participación? Al regreso. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estarías bailando, está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia... 6 de la mañana con 24 minutos, ya estamos de regreso. Oye, con esto de nuestros tiempos, de mis tiempos al menos. Nos pusimos teenagers. Es nuestros tiempos. Con Britney Spears a esta hora de la mañana. Estoy recordando los finales de los 90 para... Mira cómo ya amanece más temprano, se ve la cámara de Tobalaba. Oye, sí, como y en el el cielo horizonte. sí en el horizonte, es ¿Cierto? verdad. Un Se ve poquito de luz. mucho más despejado que ayer. Sí. Ayer estaba tapado hasta ahora. El Costanera, sí. Ayer era Mira, como ahí se playero. ve el puente del Arzobispo todavía se ve súper oscuro, pero el horizonte de Tobalaba se ve que ya el día, el sol viene en camino. Los 27 grados vienen en camino, así que salir vestido con una capita liviana para después aprovechar ese calor que parece que va a ser más mañana y pasado. Ya vamos a estar con Iván Torres actualizando el informe del tiempo. 6:25 minutos y revisamos más información en 24 horas tu mañana. Les contamos que en el Congreso la bancada de la UDI anunció la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardo, si es que el secretario de Estado no es removido dentro de las próximas 48 horas. Los diputados acusan a Pardo como el responsable político del error de cálculos en las tarifas que habría generado cobros excesivos en las cuentas de la luz entre los años 2024 y 2025. Lo que argumentan los diputados es que existió una falta de control desde la cartera y una vulneración al principio de probidad. En ese contexto, desde la UDI exige la salida del ministro y advirtieron que de no concretarse, en las próximas horas procederán al libelo acusatorio al que se sumaría el Partido Republicano. Vamos a estar profundizando en este tema en un ratito más. Vamos a otra cosa, porque esto sí que ha sido un gran bochorno lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Los parlamentarios no legislaron por falta de quórum. Había una ausencia masiva de diputados y fracasó finalmente esta sesión. Más de 100 parlamentarios no estuvieron presentes, esto considerando que se necesita como mínimo 50 diputados de los 155, excluyendo a quienes están desaforados. El presidente de la Cámara, José Miguel Castro, lamentó la situación, declarando la sesión como fracasada, algo que no se registraba desde el año 2021. En cuanto a los parlamentarios que no estuvieron presentes, serán multados con un 2% de la dieta, es decir, alrededor de 160.000 pesos, a menos que cuenten con un permiso sin goce de sueldo, donde la sanción se reduce a la mitad. Y ayer muchos vales apuntaban al tema electoral. Sí. Muchos que están desplegados haciendo campaña. Entonces, no es en vano la pregunta, ¿no? Bueno, ok, están en campaña, pero ¿no será el primer mejor atributo el cumplir con el trabajo, estar en las sesiones y poder llevar adelante todo el trabajo que significa legislar? Con tantas cosas que están tan estacionadas, que se demoran tanto en salir del Congreso, la verdad es que ayer muchos criticaban esta actitud, los que estuvieron presentes, por cierto, porque además terminan todos en el mismo saco, y gente ya más pública, también en algunos programas de televisión, los mismos ciudadanos. Ayer en el programa que yo hago en radio abrimos las líneas y la gente muy molesta. Muy molesta, claro, porque en el fondo, si tú no haces tu están haciendo trabajo, su trabajo. Y todos necesitamos ahí que se haga el trabajo en el Congreso. Ahora, una justificación de muchos era que estaban en comisión mixta. Sí, que había algunos en el Congreso, pero no en la sala. Exacto, que no estaban en la sala, pero estaban en otras labores legislativas. La duda es si ellos estaban haciendo su trabajo, todo bien. La pregunta es si habían algunos que quizás estaban en campaña y que por eso estaban ausentes. Ahí queda esa cuota de duda, pero lamentablemente la institución se daña, Carla, como dices tú, porque al final hay algunos que están presentes, los vemos ahí en las imágenes, pero queda esta sensación de ausencia de todos y se daña la imagen de la institucionalidad también. Además que lo pasaba hace rato, entonces también, bueno, es muy expuesto públicamente y se da una muy mala señal a la ciudadanía. Vamos a ver si es que se logra demostrar
quienes están, porque yo también consideraría injusto si tú estás ahí y estás dispuesto a trabajar y a legislar, que se diga que todo el Congreso o que toda la Cámara de Diputados en este caso en el fondo anda haciendo campaña y no están haciendo su trabajo. Pero sería bueno identificar quiénes y sería bueno que si hay alguno que esté haciendo campaña en horario laboral, ausentándose, también los candidatos presidenciales de cada uno de los sectores dijeran, pucha, una regla general es cumple primero con tu trabajo y después haz campaña. Están los sábados, están los domingos, hasta los viernes, Carla, muchas veces, porque no hay trabajo en el Congreso en Valparaíso, muchas veces igual hay sesiones en Santiago, los viernes, los días lunes, pero hay otros días donde se podrían realizar labores de campaña. Pero bueno, que no paguen justos por pecadores. Algunos decían que estaban efectivamente en labores, quedan todos en un mismo saco. Ojalá se pueda aclarar y ver en detalle, porque acá hay sanciones y si tenemos el detalle podemos ver si es que hay algún diputado de nuestro distrito que está en reelección, ahí en qué estaba en estas horas de trabajo. Tal cual, la ciudadanía ahí también tendrá algo que decir para estas próximas elecciones. Oye, que estamos justo un mes, ¿verdad? Justo un mes de las elecciones. Sí, domingo 16 de noviembre. Ya nada. 4 semanitas. Elecciones presidenciales y parlamentarias y de diputados y senadores. Ya, avancemos a otras noticias, no es lo único que ha pasado, vamos a seguir avanzando. Sí, porque el gobierno promulgó la ley que crea el registro de personas ausentes por desaparición forzada, una medida de reparación simbólica, esperada por las familias víctimas de la dictadura. La norma crea una categoría jurídica para las víctimas de desaparición forzada entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta nueva categoría permite al Estado y sus instituciones reconocer oficialmente a las personas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de restos, permitiendo a sus familias acreditar su condición a la hora de realizar diversos trámites legales. Junto con ello, la ley mandata la creación de un registro especial, integrando los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación junto a otros datos de los desaparecidos. Cabe señalar que la iniciativa se enmarca en el cumplimiento del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia y en los compromisos internacionales de Chile en materia de derechos humanos. Vamos a otro tema completamente distinto en el ámbito policial. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía allanó distintas comunas en la región metropolitana y de Valparaíso con el fin de capturar a una banda imputada por robos con violencia del tipo turbazo. Hemos visto esto y nos ha tocado informar de estos turbazos en viviendas que están habitados por personas que se enfrentan a esta situación muy violenta. Este operativo fue llamado como Operación Contrarreloj, una instancia donde se ejecutaron 30 órdenes de entrada y registro de domicilios distribuidos en diversos puntos de alta densidad poblacional en la región metropolitana, mientras que en Valparaíso se allanó inmuebles en Quilpué y en El Tabo. El operativo terminó con la detención de 5 menores de edad entre 15 y 17 años, otros 2 adultos de 18 años recién cumplidos, algo que uno podría presumir, ¿vale? Lo hemos dicho, porque los turbazos suelen ser bien violentos. Sí. Amarran a las personas, le pegan a las personas. El otro día un niño de 13 años. Es altamente probable, y lo estamos constatando aquí, que sean menores de edad muchas veces los que están detrás de estos delitos. Sí, un delito que ha aumentado. Esperamos que las investigaciones lleguen a estas bandas que justamente van a las casas de las personas y actúan con tanta violencia, y es una sensación de mucha vulnerabilidad la que viven las familias que enfrentan este tipo de delitos. Bien, pendientes de estas investigaciones, avanzamos también a otras noticias. 3 escolares fueron atendidas de urgencia en un recinto de salud de la Florida luego de presentar síntomas de intoxicación después de haber consumido un queque de marihuana. Carabineros identificó y detuvo al vendedor, quien resultó ser un alumno de 18 años del mismo establecimiento educacional al que pertenecen las niñas intoxicadas. Las estudiantes compraron este queque a un alumno de tercero medio y durante el mediodía comenzaron a sufrir desorientación y taquicardia, síntomas que las llevaron hasta el CESFAM de la Florida, donde recibieron la atención médica. Desde el colegio afirmaron que se interpuso una denuncia en Carabineros y la Fiscalía, al tiempo que están evaluando si se aplica la ley Aula Segura en este caso. Ya, qué caso más complejo, igual. Sí. Bueno, aquí estamos hablando de que quien vendió ese queque tiene más de 18 años y por lo tanto ya podríamos decir que es un adulto. Por más que mi corazón de madre diga son jóvenes que son muy jóvenes y que a lo mejor en el caso de los 3 necesitan mucha orientación, porque claro, tal vez fue por probar algo nuevo, tal vez fue, no sé, explorando, que es tan típico de esas edades, por eso me cuesta como juzgarlo con severidad. Pero claro, no corresponde, o sea, no corresponde en el contexto escolar, además, que haya alguien que lleve un queque de estas características con marihuana y que también estas escolares hayan decidido probarla.
hay ahí mucho trabajo que hacer y a lo mejor todos nosotros podemos también comentar este caso en nuestra casa, hablarlo con nuestros hijos, sobre todo si están en la adolescencia, la preadolescencia, por los riesgos que esto significa, porque muy probablemente a esa edad se siente que se está probando algo nuevo, pero sin entender las consecuencias que puede tener, como esta, terminar intoxicadas y terminar ahora también metidos en un problema mayor, sobre todo este joven de 18 años que puede tener incluso problemas ante la ley y con la posibilidad de que se aplique aula segura. Sí, porque seguramente acá va a haber una investigación larga, ¿no? De cómo este joven también obtuvo la marihuana para, por ejemplo, hacer este queque. Si las chicas sabían o no que el queque tenía marihuana. Bueno, hay tanto hay que saber y también ver cómo siguen, cómo evolucionan ellas, ¿cierto? Luego de esta intoxicación. Así que, bueno, pero como dices tú, Carla, a veces puede servir para conversar estos casos con los que son más jóvenes en la casa. Una edad que tantas veces uno se pone en riesgo, insisto, es una edad donde muchas veces se quiere explorar, se quiere conocer cosas nuevas, pero por supuesto que esto no corresponde y ahí me imagino habrá que hacer un trabajo con estos 3 escolares al final y cada uno en su casa. Yo creo que es una buena oportunidad para conversarlo también porque no es inocuo, tiene riesgos y lo estamos viendo en este caso. Sí, de todas maneras, 6:35. Sí, vamos a otra cosa. Momentos de pánico se vivieron en la estación Vespucio Norte del Metro de Santiago, en la comuna de Recoleta, luego de que un grupo de delincuentes realizara un violento asalto en uno de los locales comerciales que están ubicados en la explanada de este lugar. Los antisociales llegaron hasta una tienda de perfumes, Good Boutiques, donde efectuaron disparos al aire para intimidar a las personas que estaban ahí. Luego ingresaron a este local para sustraer una cantidad indeterminada de perfumes y otras especies para luego darse a la fuga. El violento actuar de los delincuentes generó pánico entre los pasajeros del metro y los trabajadores de la estación. Incluso durante este atraco, un guardia de seguridad resultó lesionado tras ser golpeado en el rostro por los asaltantes. Sí, preocupante lo que se vive ahí en el metro Vespucio Norte, plena luz del día, por supuesto temor ahí en torno a las estaciones de metro luego de este asalto. 6:36 minutos, vamos a la pausa, ¿te parece, Carla? Mira, revisando cómo amanece, está amaneciendo temprano, ¿cierto? Sí, ¿o no? ya se están alargando los días. Se están alargando los días, qué rico. obviamente. Ahí está San Antonio, que también se ve con luz en el horizonte, la playa del Quisco y así revisamos diferentes zonas del país para amanecer en este día jueves con Britney Spears. Mira, el Puente del Arzobispo también se ve con un horizonte un poquito más claro. Nos falta luz ahí, ¿eh? Falta luz, sí. Todos los días está está medio oscuro el Puente del Arzobispo. Pero mira Tobalaba cómo se ve. Ya, vamos que cuando hay un poquito de luz y está amaneciendo más temprano cuesta menos. Así que a levantarse. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Volvemos a nuestro país, faltan 10 minutos para las 7, 9 minutos para las 7 de la mañana y les contamos que un hombre murió tras un accidente de tránsito en Tocopilla. Sí, se trata del copiloto de un camión de carga que perdió el control y chocó con una ferretería. Vamos con Martín Pérez. ¿Qué nos cuentas, Martín? Buenos días. Hola, Martín. ¿Qué tal? Vale, Carla, buenos días. Así es, un fatal accidente ocurrió en Tocopilla, esto en la región de Antofagasta. Es un camión de carga que circulaba por las calles Almirante con 18 de septiembre. Es en ese momento cuando comienza, en primer lugar, a chocar a diferentes vehículos. Posteriormente a este choque de vehículos, choca con una bodega. Luego de ese choque con la bodega es que este camión pierde el control ya de forma definitiva y se incrusta prácticamente con esta ferretería ahí en Tocopilla. Lamentablemente en este accidente fatal perdió la vida el copiloto de este vehículo, mientras que el piloto resultó atrapado por varios minutos y gracias al trabajo de bomberos resultó ileso, ¿no? En este accidente. Tenemos declaraciones por parte de bomberos que nos entregan más antecedentes respecto a este accidente. De un camión de transporte de carga que impactó contra un domicilio, en este caso contra un local comercial, provocando daño estructural. Lamentablemente las labores fueron infructuosas, dado que por las lesiones que tenía el segundo ocupante del vehículo, este falleció en el lugar, hecho que fue constatado por el personal del SAMU con su doctor o médico de urgencia. Claro, entonces ahí menciona
que fue llevado por parte del SAMU. Entonces, este segundo ocupante que al menos resultó lesionado en este accidente en la comuna de Tocopilla. El tema aquí es que la CIAT de Carabineros concurrió hasta el lugar para poder esclarecer cuáles fueron las causas de este accidente, sobre todo considerando cómo se dio, ¿no? Con el choque previo a estos vehículos, posteriormente con la bodega y además, ¿no? Con finalmente, ¿no? Con el choque con esta ferretería. Quedamos atentos, Vale, Carla, para saber, por supuesto, más antecedentes respecto a este caso. Bien, Martín Pérez, muchas gracias por la información. Lamentable noticia ahí en lo que ocurrió con este choque. Buenos días. Gracias, Martín. Minutos. Oye, vamos a esto que está marcando las agendas de las noticias probablemente del día y de la semana. Hay hartas reacciones por este error de cálculo en las cuentas de la luz que han afectado a las tarifas eléctricas con cobros en exceso y que tienen ahora en la mira también al ministro de Energía, Diego Pardo. Claro, se están buscando responsabilidades políticas, pero ¿qué pasó acá? ¿Cuándo habrá alguna baja en las cuentas de la luz? Vamos con Dani Linares, que nos cuenta en detalle lo que aquí ha pasado. ¿Cómo estás, Dani? Buenos días. Hola, Dani. Buenos días. Sí, un tema que ha dado mucho de qué hablar durante las últimas horas y la verdad que todavía no es cierto, ¿no? ¿Cuánto será la disminución de las cuentas de electricidad para el 1 de enero del próximo año? Ya hay porcentajes que hablan de un 2% promedio a nivel país. Hay otros porcentajes que son más altos en diferentes regiones por los costos que tienen la energía en esos lugares, por los contratos vigentes entre la generación y la distribución de la energía. Pero lo cierto es que todavía aquello no está zanjado. Lo ha planteado el propio ministro de Energía, que esa es su principal misión durante las próximas horas, poder generar ya un cambio claro de saber cuánto se va a reducir la energía para el 1 de enero. Esto en el contexto de una serie de críticas que ha sufrido el propio titular de la cartera, también el secretario general de la Comisión Nacional de Energía, quien es el ente técnico, quien finalmente advierte este error metodológico, como lo han planteado las autoridades, donde se incorporaba el IPC en 2 ocasiones, por lo que se estimaba un sobrecobro de la energía para todos los usuarios en este reacondicionamiento de las tarifas luego de que se descongelaran las mismas del proceso del año 2019 en adelante. ¿Cuándo comenzó esto? Según la Comisión Nacional de Energía, esto fue detectado hace un par de semanas, en el mes de septiembre particularmente. Ahí se le comunica al ministro Pardo que existía esta incongruencia metodológica y que van a proceder a cambiar el proceso, y esto es lo que se publica en este informe preliminar. Sabiendo aquello, ¿por qué se detectó ahora tan tarde, ¿no? Terminada esta administración, no hubo una revisión finalmente de estos contratos, de cómo se configura el precio de la energía, que sabemos es un proceso complejo. Hay varios factores que inciden: el dólar, el IPC, los costos finalmente del sistema y otros elementos que están dentro de este elemento técnico que además tenía este sobrecobro, pero nadie lo advirtió. Se advirtió solamente hace un par de semanas atrás y hoy ya ha sido publicado en este informe preliminar. Ojo, todavía resta saber qué van a decir las empresas generadoras, porque aquí también ellos pueden impugnar estos cobros y señalar que está todo en regla. Así que todavía eso no está zanjado. Hay un camino largo por recorrer de aquí al 1 de enero para saber finalmente qué va a pasar con las cuentas de la luz. Conversamos con algunas personas particularmente sobre aquello, lo que ha ocurrido y lo que ha significado todo este tiempo pagando una cuenta de luz sobredimensionada, más abultada de lo que debiese haber ocurrido. Que tienen que fiscalizar más. Desde que dejamos de recibir las cuentas en papel, uno paga automático. Entonces no se fija bien en lo que está pagando. Mal, porque siempre terminamos pagando nosotros más y ellos después terminan que son errores. Se debería devolver la plata. Más fácil pedir disculpas que no es cierto, pedir permiso. O sea, debe haber una compensación equitativa, pero con multa agravante. Ya, ahí también parte de la molestia, la sorpresa que tienen muchos ciudadanos también, Dani. Llama la atención y yo no sé, me imagino que hoy día va a seguir siendo un día donde esto se va a tener que tratar de explicar, es bien técnico por lo demás, pero llama la atención que esto no haya sido pesquisado en su momento. Sabemos que las tarifas estuvieron congeladas, vino un proceso de descongelamiento y las cuentas subieron muchísimo. Y ahí uno se pregunta cómo se ha estado tan en el tapete las alzas de la luz, se ha significado un impacto tan directo al bolsillo de los chilenos, al presupuesto de los hogares. Esto no se revisó y no se pesquisó en su momento. Y ayer yo no sé, pero tengo la impresión de que tampoco se logra explicar eso en el fondo. ¿Por qué pasó tanto tiempo donde esto no fue detectado, no?
Precisamente porque hubo una modificación de estos contratos el año 2024 para poder iniciar el descongelamiento de las tarifas ya en su etapa final, que es lo que hemos vivido, ¿no?, en las cuentas de electricidad de cada uno de nosotros, que ya en julio de este año generó el mayor aumento de los que venían acarreándose ya hace harto tiempo atrás. Pero el año 2024 se hizo modificaciones a este contrato y por parte de esta administración no se determinó allí finalmente que existía un doble cobro, particularmente las diferencias de facturación. Es el ítem que tenía ya incorporado, indexado el IPC, y se le sumaba aparte el concepto IPC, que es otro de los ítems para poder elaborar la tarifa eléctrica. Entonces estaba este doble cobro, pero ahí no fue advertido. No solamente bastaron un año, ya el mes de septiembre de este año, donde realmente se advierte este error. Lo que finalmente no se explica por qué no hubo una revisión del ente técnico a cargo y también de la autoridad política que tiene relación con este ente, que es el Ministerio de Energía. Tenemos más declaraciones, vamos a revisarlas. En 8 años nadie lo detectó, nadie. ¿Por qué fue? Los porque equipos técnicos, nadie entró en detalle. Porque nadie entró probablemente en detalle, y el informe técnico de la sanidad preliminar dispone que esto debe ser devuelto en forma automática en las cuentas de la luz. A mí no me corresponde pronunciarme respecto de las solicitudes que en función de sus atribuciones de fiscalización hacen los diputados. Mi cargo es de exclusiva confianza del presidente de la República, es él el que tiene que determinar el mérito de aquello. Por cierto, el presidente de la República que debe retomar sus actividades en nuestro país durante esta jornada, tras su viaje a Italia, en Roma, con una serie de actividades. Veremos si hay una determinación al respecto en el ámbito político, entendiendo que ya hay una acusación constitucional sobre la mesa, en primera instancia con un plazo de 24 horas para que el Ejecutivo tomara determinaciones en remover del cargo al ministro de Energía. Se ha ampliado ese plazo por parte de la bancada de la Unión Demócrata Independiente a 48 horas, un libelo que ya cuenta con el apoyo del Partido Republicano y también con algunos parlamentarios del propio oficialismo, que han notado algún grado de dificultad en torno a cómo el ministro de Energía ha abordado este tema y cómo lo ha finalmente comunicado a la ciudadanía, y también no se han tomado las medidas correspondientes al caso. Tenemos alguna gráfica para compartir con ustedes de lo que significa este proceso de las alzas, ¿no?, de las cuentas de la luz particularmente, donde ya se ha dicho, ¿no?, ha subido la cuenta cerca de un 60%. El elemento que más incide en la cuenta es la generación eléctrica, es el costo más alto cuando hablamos de la configuración de la tarifa, y ahí están los factores también que inciden en el cálculo de esta tarifa. Es el IPC, la variación del dólar y la diferencia de facturación. Es ahí donde está el problema, particularmente del IPC sobre representado, y que ha sido detectado ya por la Comisión Nacional de Energía en esta primera instancia, donde finalmente veremos qué pasa con el informe final. Es lo que tenemos que esperar para poder terminar un decreto que pueda cambiar la tarifa eléctrica. Y ahí tenemos los porcentajes de la siguiente lámina de eventualmente cómo se va a ir adecuando la tarifa eléctrica. Un 2% en promedio a nivel nacional y entre un 6 y un 8% en algunas regiones del centro del país, particularmente, que tienen un costo de energía un poco más alto, y es por eso que tienen los porcentajes ahí distintos, pero en promedio sería del orden del 2%, pero todavía nada de eso está zanjado. Claro, tenemos que esperar lo que se decía, el decreto oficial. También este tema va a seguir, se van a buscar las responsabilidades políticas ahí mediante esta acusación constitucional que se quiere presentar por parte de Chile Vamos, de Republicanos. Dani, muchas gracias. Este tema va a estar presente seguramente en los próximos días. Gracias, Dani. Nos vemos. Bien, vamos a revisar lo que está pasando en las calles cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos. Cristóbal Vera, ya estamos contigo. Cuéntanos del tránsito. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Carla, Valentina? ¿Cómo están ustedes también a través de nuestras pantallas, ¿no?, viéndonos en esta jornada de día jueves? Vamos a ver cómo está la situación, justamente lo decía Carla. Vamos a ver cómo está el estado de las calles, el tránsito, la congestión vehicular en los distintos puntos de nuestra región metropolitana. Lo vemos ya en pantalla. Lamentablemente tenemos una mala noticia de nuevo para comenzar esta jornada. Tenemos accidentes de tránsito en algunos puntos de la región metropolitana, sobre todo afectando a la autopista central. Presten mayor atención, no más que el resto, se podría decir con énfasis, los vecinos, vecinas de San Bernardo, de Santiago, San Miguel, Pedro Aguirre Cerro, también Conchalí e incluso Quilicura. Son varias las comunas afectadas por lo que está pasando con la autopista central. Partamos desde abajo, para que quede bien clarito.
tenemos un accidente de tránsito en San Bernardo que está produciendo sobre todo esta mayor situación en la autopista central, acá, a la altura de la avenida Lo Blanco, ¿ya? Autopista Central, comuna de San Bernardo, a la altura de Avenida Lo Blanco. Accidente de tránsito que produce a esta hora congestión vehicular hacia el norte, hacia el centro de Santiago. Situación que se va extendiendo. Si nos vamos acá un poquito más arriba, en la bifurcación, ¿no?, de la autopista Central, tenemos también congestión vehicular cerca de la comuna de Cerrillos, también por acá San Miguel, Pedro Aguirre Cerda, con otro accidente de tránsito también en la comuna de Santiago. También la continuación de la autopista Central entonces, acá y en San Bernardo, donde se está produciendo la mayor congestión vehicular. Santiago y también entonces la comuna de San Bernardo por la autopista Central. E incluso si nos vamos un poquito más al norte, también por la autopista Central, hay más congestión vehicular, pero esto ya a la altura de la comuna de Conchalí y también de Quilicura. Así que siempre el llamado que realizamos, ¿no?, desde acá, que usted pueda tomar alguna alternativa para no pillarse de sorpresa, de lleno con esta congestión vehicular entonces que afecta en especial a la autopista Central en varias comunas de la región metropolitana. También vámonos un poquito más al sector oriente de la capital porque ya se ve mayor congestión vehicular en un tramo largo, Avenida Osa, allá en la comuna de La Reina, y su continuación hacia el sur por Américo Vespucio, afectando a varias comunas. Tenemos la comuna de La Reina, ¿no?, con su continuación por la comuna de Ñuñoa hasta Avenida Irarrázaval, más o menos, que ya continúa esta congestión vehicular, pero de ahí hacia el sur continúa también el tráfico aumentado a esta hora de la mañana, pasando por la Rotonda Grecia, también por la Rotonda Quilín, así que es bastante extensa esta congestión vehicular a esta hora de la mañana. De hecho, esto no lo teníamos hace minutos, pero acaba de reportarse también otro accidente de tránsito acá, cerca del Metro Los Orientales, Avenida Orientales, con entonces Américo Vespucio. Esto ya está afectando a la comuna de Peñalolén. En ese sector entonces se está produciendo esta congestión vehicular. Américo Vespucio entonces al norte también con Avenida Osa hacia la comuna de La Reina. Mayor congestión vehicular a esta hora de la mañana. De hecho, se suma esta situación que se la presentamos hace un par de días, no sé si usted se acordará, pero Avenida Tobalaba también está con desvíos de tránsito, ya por trabajos de pavimentación en Avenida Tobalaba, a la altura de lo que es el Eliezer Parada. Así que también una situación que se suma a lo que es la congestión vehicular en Avenida Osa con su continuación por Américo Vespucio. Como bien se lo decía yo, lo más llamativo se podría decir que se está produciendo a esta hora de la mañana, autopista Central, para tomar una alternativa. Ya usted, conductor, conductora, siempre con estas precauciones, ¿no?, y el llamado a buscar alternativas para moverse de sur a norte, sobre todo en la autopista Central. Tenemos mayor congestión también en otras partes de la región metropolitana, las principales autopistas de nuestra capital, por ejemplo, Vespucio Norte, comuna de Pudahuel, también comuna de Maipú, Autopista del Sol, Ruta 78 también, situación repetida hacia el centro de Santiago. También tomar alternativa ahí, por ejemplo, para las comunas del sector suporiente, Talagante, también Peñaflor, Calera de Tango, que se podría tomar, por ejemplo, camino a Melipilla, que a esta hora de la mañana está un poquito mejor en cuanto al tránsito en comparación a lo que es la Ruta 78. También el llamado, siempre es bueno recordarlo, a ser amable en el transporte público. A esta hora el Metro Santiago está funcionando de manera completamente normal, estamos ya en hora punta, entonces el llamado también a ser amables en el transporte público, permitir que las personas bajen antes de subirse, siempre es bueno recordarlo. También, por ejemplo, en el caso de los buses y en el caso también del Metro de Santiago, ceder el asiento a la mujer embarazada, ceder el asiento al adulto mayor no cuesta nada. Siempre es bueno llevar un poquito más de amabilidad, un poquito de mejor trato, ¿no?, entre todas las personas que utilizamos el transporte público. Y por último, el llamado a pagar el pasaje. Evitemos problemas, evitemos multas y siempre entonces todo esto de la mano de ser mejor persona en el transporte público. No cuesta nada, Carla Vale. No cuesta nada, Cristóbal Vera. Te agradecemos la información importante a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias, Cristóbal. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Igualmente. Bien, vamos a avanzar a otros temas. 7 de la mañana con 16 minutos. Oye, ayer lo revisábamos, ¿te acuerdas? Sí, una imagen donde una mujer realmente se salva, digamos. Presta atención a esto, porque una mujer, esto ocurrió en Turquía, estuvo a punto, ahí está el momento, a punto de ser atropellada por ese tranvía, si no es por ese guardia que justo la toma a tiempo. Estamos contando otra historia. ¿Y qué pasó? Que ella no se percató de que venía el tranvía porque estaba con sus audífonos puestos en ese momento. Claro, muchas veces los audífonos causan el problema de que no escuchamos nuestro entorno, puede haber problemas de seguridad. ¿Qué riesgos corremos al andar con audífonos, con celular? Vamos con Sofía Carrizo, que nos habla más de este tema, para que lo tengamos en cuenta. Sofi. No escucha la Sofía. No está igual que la señora. Es que también yo estoy con mis audífonos. Y estaba distraída. Hay que tener ojo con eso. Igual, zombie. Sí, estábamos distraídas porque eso puede pasar. A uno lo pueden llamar, pero
Con los audífonos puede pasar que uno está mirando para allá a la esquina, como pasan los autos, y en esa distracción pueden pasar los accidentes. Pero vayamos con esta imagen que ha generado harto impacto de lo que pasó en Turquía. Ahí podemos ver claramente un héroe sin capa, un hombre que le salva la vida a esta mujer que avanza sin percatarse, sin mirar, y casi es atropellada por ese tranvía en esa estación. Todo ocurre, al parecer, durante la mañana, cuando esta mujer está con el celular en la mano, está, vaya a saber uno qué, revisando, pero también con los audífonos. Avanza, camina, pasa la línea amarilla sin mirar a ningún lado, y cuando avanza venía justo este tranvía. Afortunadamente estaba este guardia que reacciona rápido, la mira, reacciona y en cosa de segundos la tira de un brazo y le salva finalmente la vida. Hay varias tomas en torno a lo que pasó, obviamente, y abre la preocupación en torno a los riesgos asociados a los audífonos cuando uno está escuchando música muy fuerte o está escuchando algo y no se percata. Mira, a raíz de este video, le fuimos a preguntar a la gente en torno a cómo utilizan los audífonos. Pasemos a escuchar lo que dijeron. Me cuenta de cosas, que a veces cuando ando por la calle así, de repente voy a llevar un auto así y yo no escucho nada. Intento siempre ir súper atenta alrededor, pero la verdad es que no escucho nada, así que es un 50-50. Genera un poco de inseguridad, porque tengo miedo de que me los roben y no tengo el control tampoco de lo que está pasando al lado mío. Claro, es el 50-50 en torno a la música y qué pasa, por ejemplo, cuando voy caminando por la calle. Hay varios y distintos tipos de audífonos. Por ejemplo, estos que son over-ear, que van por sobre la oreja, pero como también tenemos los que yo les mostraba anteriormente, que son estos, los que son los in-ear, que van, valga la redundancia, dentro de la oreja. Tanto estos como estos, bueno, se han ido modernizando, ya no tienen el cablecito que lo une justamente al celular, ahora son inalámbricos, pero además, por ejemplo, espera, acá estamos, y estos, como los que tengo abajo, tienen cancelación de ruido, o sea, cuando yo aprieto esa opción, yo escucho justamente de lo que está pasando en mi entorno, y eso puede pasar que si yo tengo la música muy fuerte, voy caminando y no me percato muchas veces de lo que va pasando alrededor, y puede pasar un auto y puedo generarse algún tipo de accidente, o me puedo caer o puedo chocar con otra persona, un sinfín de situaciones. Mira, hablamos con expertos, obviamente, ¿qué nos dijeron en torno a esto? Pasemos a revisarlo a continuación. Cualquier audífono, dependiendo de la intensidad de sonido que ocupemos, nos va a producir daño. Ya sea audífonos que los que son por fuera, que son los over-ear, o los que son por dentro, los in-ear, cualquiera a una intensidad muy alta nos puede producir daño. O a una intensidad no muy alta, pero en un uso muy prolongado. Claro, hay distintos tipos de daños auditivos, si uno lo escucha muy fuerte, ahí decía el doctor, o como también de manera prolongada, quizás todo el día genera un impacto obviamente en la oreja, ¿no? Pero también puede generar otro tipo de problemas de algún tipo de accidente, de no estar atento a las condiciones del entorno. Hay que tener harto cuidado, obviamente si lo quiere usar, hágalo, pero siempre con precaución, ya sea del tipo que sea. Sí, Sofía, tenemos que estar atentos a nuestro entorno. Mucho ojo también, tú nos explicabas los tipos de audífonos. Además están estos modos de cancelación de ruido que hacen que escuchemos aún menos el entorno, ¿cierto? Y eso puede generar que no advirtamos este tipo de peligro. Así que ojo a estar atentos, no solo con los audífonos, también si vamos mirando el celular. Gracias por la información. Gracias, Sofía. Que tengan buen día. Descarga RootPay en la tienda de aplicaciones de tu celular. Solo tienes que tener cuenta Root y tu app Banco Estado instalada y ya puedes rutear. 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo. Ayer como que nos quedaron debiendo unos créditos, encontré yo. Pero hoy día parece que viene rico, ¿no? Iván Torres, bienvenido. ¿Cómo estás, Iván? ¿O nos costó llegar a los 22? Me pasó esto, como que la mañana estuvo Dejamos fría. 24 ayer y Sí. fue 23.1 a las ¿En 5 serio? de la tarde con
algunos minutos. Fue tarde entonces, Fue tarde, porque sí, estuvo sí, casi sí. todo el día bien helado. Es que a eso voy, que costó que llegáramos a Sí, las claro. temperaturas más grandes. Porque obviamente llegaron nubes costeras. Y me está costando hablar también. Yo no sé si alergia o resfrío. No. Estás ahí como con la Claro. garganta tomada. Si es alergia, espero que pase. Si es resfrío, mañana no vengo porque voy a tener fiebre. Estás como medio gangoso ahora que te escucho estoy un medio idioma. gangoso. ¿Y cómo te sientes? días. ¿Te ¿Yo? duele el cuerpo? Yo ¿Alguna no señal me de duele que- nada, me duele nada. Fuera que le- Aquí las Impecable. doctoras matinales te podemos orientar. Doctora Sumino, doctora Estoy Reyes. desmalezando, por ahí va el problema. Ah, entonces sí, pues a lo mejor Hay que estás ahí trabajar. con el pastito Sí, pues. y con las plantas que te están dando alergia. Así es. Pero tú no eres alérgico. Sí, soy alérgico. Ah, entonces, pues, A un Iván, montón de alérgico. cosas. ¿Para qué le vamos a entrar en detalle? No me digas que al trabajo ni a la torta temprano No, porque trabajo todavía estaríamos en no. un problema. Todavía no. Todavía no. Bien, sí, veamos aquí el señor. de inmediato la información meteorológica para el día de hoy. ¿Cómo viene hoy día? Mira, hay algunas precipitaciones durante la mañana en la zona sur y Ya. la zona sur austral, solamente Sí. en la mañana. El resto de la jornada estaría con buenas condiciones del tiempo. Gotitas van a caer, obviamente, durante la mañana en toda esta área. A propósito de gotitas, yo siempre traigo un dato raro. así. A ver, enséñanos. Mucha gente piensa que la temperatura, cuando alcanza los 0 grados, el agua se congela. Ya. Sí. Pero no es así. ¿No? Existe el agua sobreenfriada en la atmósfera, con temperaturas negativas, 10 grados, 20 grados, hasta 30 grados bajo cero y está en estado líquido. Se llama agua sobreenfriada. Pero cuando pasa, por ejemplo, un avión o alguna perturbación, porque es agua pura, eso obviamente rompe ese ciclo de estabilidad y se congela inmediatamente. Ahí no tenía idea, Sí. Iván. Claro, pensaría que todo bajo cero está congelado, ¿no? El agua sobreenfriada es bajo cero y no se congela, Y no se- salvo que abandone su estado de reposo. Claro, que haya como un estímulo externo. Exactamente, un estímulo digamos. externo. Ah, mira tú. Y ahí se forma hielo. Puede ser hielo, ¿te acuerdan ustedes esos refrigeradores antiguos que traían las paredes con un hielo como... Se escarchaba. Y es en la cubeta que se llama hielo transparente, esos hielo rines. Ese que se saca agua con la cucharita, esos son cristales de hielo, cuesta muy poco sacarlo y se forman los aviones, pero el más peligroso de los aviones es el hielo transparente, hasta entre 0 y menos 12 grados ¿Por qué es Celsius. más peligroso ese? Porque cuesta mucho sacarlos como de la cubeta de hielo, tú no lo puedes Ya. raspar. Es como más duro, ¿no? Claro, No más tiene, duro. no Claro, tiene el una otro es- superficie rugosa claro, para rasparlo. ¿no? Exactamente, Claro. el otro sale inmediatamente. Bien, después de esa pausa, una lata para usted, señora, pero para mí Oye, no. pero qué bueno, Un dato Iván, tú- curioso. Yo creo que tú estás acostándote diciendo qué lección les llevo mañana, ¿no? No, ¿O esto se te ocurre en la Los datos mañana de súper Iván. inspirado? El minuto. Ah, Bien. claro. Súper Esta alta inspirado. presión va a permanecer durante varios días y lo más importante es que también se va a sumar, como usted puede ver, se avanza hacia el sector argentino, se va a sumar entonces en el sector argentino una alta presión que va a permitir que el viento baje la cordillera de los valles por una parte y por otra parte la dorsal en altura, o sea, masa de aire caliente en altura, va a permitir que las temperaturas máximas viernes y sábado estén alrededor de los 30 grados, incluso más. Así que esperamos temperaturas altísimas viernes y sábado. De verano. No da para una ola de calor. Sí, ¿ya? nos dijiste, evento de altas temperaturas. Eso sí, un evento de alta temperatura. Bien, veamos de inmediato el pronóstico para el día de hoy, antes que me ponga más gangoso. ¿Va? Está nuboso ahora. En general, va nublado parcial. La noche despeja, máxima de 27 grados. Ayer, 23.1. Los próximos días, atención. ¿Se viene el calor? ¿o Se no? nos viene el calor. Ahí está. De acuerdo a la Academia Española, ¿así se llama? Real Academia de la Real- Lengua Española. De la lengua española. La RAE. Uno dice el calor, pero ahora Sí. está aceptado, la calor también está aceptada. Iván, hago una queja pública de eso. ¿Por qué? No, porque la RAE ya se puso a aceptar cualquier palabra, eso no puede Sí. ser. Yo prefiero el calor. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que la calor se acepta, pero es más coloquial. Sí, más el coloquial. calor es más formal. Exactamente. Esa es la diferencia entre uno Así y que otro. uno que es formal acá, el calor. Para mañana, 7:30, despejado. Algunas nubes el sábado, 8:31. Incluso tiende a estar nublado en la tarde, pero son nubes altas. Eso no implica que va a enfriar. 27 y 9 el domingo, 28 el día lunes también, con nubes parciales, y 26 el día martes. Entonces, este evento de altas temperaturas va a durar viernes y sábado. ¿Por qué no es una ola de calor? Porque la máxima debe ser 3 días consecutivos con un valor de 27.8. Ya. Perdón, Oye, 28.8. No vamos a todavía llegar a no eso. estamos en ese periodo donde estoy pensando en la noche del viernes, donde la noche tenga tan altas temperaturas. Mira, no- Al pasar de un día de 30 a 31 me refiero, Todavía porque no, porque en el verano cuando el verano agobia sí. el calor es cuando en la noche está muy alta la temperatura y no se puede dormir, o a Sí. mucha gente le cuesta más conciliar. Claro, todavía no, estamos todavía en primavera y obviamente la lejanía de la tierra con el sol es diferente, entonces hay que esperar. Ya. Ahora, recordemos que el año pasado Talca a las 9:30 de la noche tuvo 31 grados. ¡Ah! Ya, ahí sí que nadie duerme. Este año fue, este año, en Este enero. año. Ah, en enero, ya. Así ya. que hay que prepararse. No, pero ya eso es el verano. Estamos todavía disfrutando de la primavera que nos da un Disfrutemos. poco más de Calorcito rico pausas. que no agobia Eso, todavía. que no nos agobia. Ya. Ya. Oye, vamos a otra cosa. Muchas gracias, Iván. Gracias, Nos Iván.
Iván. Que te vaya bien, que tengas un buen día. Chao, chao. Muy interesante. 27, sí, hablemos del trabajo doméstico porque quizás ustedes en la casa les pasa o también los conoce. Todos sabemos que el trabajo doméstico no es remunerado, pero tiene un valor y se ha contabilizado lo que cuesta el trabajo doméstico. Ya, así que atención, si usted es dueña de casa, si conoce alguna, cuántas dueñas de casa que hay o dueños de casa, bueno, eso tiene un valor. ¿Cuál será ese valor? Pamela Araya, te escuchamos con mucha atención. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. El valor, 75,6 millones de dólares. Si este trabajo y estas labores fueran remuneradas, 19% del Producto Interno Bruto, el aporte más alto de todos los sectores de la economía, si se considerara, porque sabemos que esto no tiene ninguna retribución económica y es la labor más importante porque ninguno de nosotros sería lo que es si no fuera por el trabajo doméstico, por ejemplo, de nuestras madres o bien también de nuestros padres. Esto fue medido por Comunidad Mujer con el Ministerio de Hacienda y hace esta valoración económica, pero también hace varios análisis sobre la realidad en nuestro país, donde el 98,5% de las mujeres se le dedica tiempo al trabajo doméstico. ¿Y qué entendemos por trabajo doméstico? Tenemos todo lo básico de llevar adelante un hogar. Lavar la ropa, cocinar, cuidar a los niños, ayudarlos, a hacer las tareas, echarle agua a las plantas. Bueno, cosas tan básicas son consideradas como este trabajo doméstico y también los cuidados. Diferencias, hombres y mujeres. ¿Cuántas horas se le dedican? En el caso de las mujeres, 5 horas con 3 minutos. ¿Qué pasa con los hombres? 2 horas con 53 minutos. Como siempre, la carga es mucho mayor para la mujer. Un estudio que se hizo solo en el Chile urbano, podríamos decir, que no se consideró en las zonas también rurales de nuestro país. ¿Dónde se concentra el trabajo doméstico? Entre los 25 años y los 64 años, que es las edades donde quizás más responsabilidades tienen las personas. En el caso de los más niños y también los adultos mayores, este porcentaje baja. Pues bien, ustedes lo decían, el valor económico, cuál es el análisis que hace Comunidad Mujer y también el Ministerio de Hacienda. Vamos a escuchar lo que dijeron de parte de la institución y también del Ministerio. Esa cifra económica, lo que nosotros hicimos es valorizar cuántos en la sumatoria de toda esta gente. Y esos son 75.000 millones de dólares, que equivale a un 19% del PIB. Es la actividad del PIB ampliado, es la actividad con más valor económico. Y de ese 19%, un 65% lo realizan mujeres. Que un trabajo sea no remunerado no significa que no sea importante. Y eso es justamente lo que permite cuantificar este estudio. Este estudio también nos permite, además de cuantificar, pensar en políticas públicas que nos empujen hacia tener una corresponsabilidad respecto a este tipo de labores. 75.000 millones de dólares es una cifra no menor, bien importante para nuestro país, pero bueno, esta es una estimación porque ya les decíamos, esto hablamos de no remunerado y hablaba el ministro de Hacienda sobre políticas públicas que se tienen que tomar. Bueno, en nuestro país existen, pero son bien específicas. Por ejemplo, existe el llamado bono dueña de casa, que en realidad es el bono de protección que es solamente para las personas que están inscritas en los subsistemas de seguridad social, en este caso de el gobierno. No hay que postular, se da en septiembre, pero claro, es para un grupo bien específico de la población. En otros países hay iniciativas relacionadas con bonos también, con algunas ayudas previsionales y bueno, conversamos con mujeres que se han dedicado exclusivamente a cuidar la casa, a llevar adelante al hogar y claro, están de acuerdo con que debería quizás haber un sueldo. Vamos a escucharles. Sería ideal que a uno le dieran un sueldo aparte para dueña de casa. Y yo creo que por mucho que hacer en la casa, no sé, digo yo, 300, no sé. Ya, hay el anhelo, ¿no? Que esto se pudiera transformar, Pame, en algo concreto, porque por ahora lo que tenemos es el estudio, la valorización y la ponderación de cuánto cuesta ese trabajo, pero eso no se ha traducido necesariamente en algo que se introduzca en temas de discusión, como si debe haber un sueldo o no.
¿qué pasa también con el valor de criar? Sabes que estaba justo ayer leyendo algo bien concreto que pasó en Argentina, donde una corte de apelaciones valorizó el trabajo de la madre de cuidar a ese hijo de padres separados, digamos, y dijo, bueno, la pensión de alimentos no solo tiene que ser relativa al sueldo del padre, tiene que ser también relativo a cuánto cuesta criar ese niño. Entonces, la justicia ponderó una canasta de crianza donde se sumaba también ese valor que tiene criarlo y la tarea que significa también para la madre y el gasto que significa. Entonces aquí uno se pregunta, ¿podrán estos estudios introducirse en las políticas de pensiones? Por ejemplo, lo que pasa frente a la crianza de los niños, las pensiones de alimento, o por ahora es solamente un insumo y algo que sabemos pero que no se ha traducido en una política real de fomento a esas, sobre todo mujeres, pero también en algunos casos hombres que pueden dedicarse al hogar y a la familia? Bueno, son insumos nada más, pero por eso también el ministro de Hacienda hablaba sobre las medidas en las cuales se está avanzando, que es la creación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Cuidados, que lo que busca es relevar finalmente el rol de aquellas personas que dedican parte de su vida o toda su vida hacerse cargo también de un familiar. Pero yo les decía, al menos existe solamente este bono hasta ahora, que es para las personas que están en el subsistema de protección social, seguridades también del Estado, siempre y cuando hayan aceptado una invitación para participar de aquello. La reforma de pensiones también tiene ahí un avance en materia de igualar la cancha también con las mujeres. Y hay un tema, lo que tú señalabas, Carla, que tiene que ver con el ejemplo argentino. Son muchas mujeres que cuando se divorcian, claro, apelan a aquello, porque se da la pensión de alimento para los hijos, pero lo cierto es que muchas, no todas, pero muchas incluso dejaron de trabajar fuera del hogar me refiero, para poder cuidar a los niños. Entonces se quedan también ahí con una brecha bien importante para poder reinsertarse en el mundo laboral. Si quizás estuvieron 20 años, por ejemplo, sin ejercer un trabajo formal, es bien difícil poder encontrar quizás algún empleo después de todo ese tiempo que se dedicaron a llevar la casa. Hay mecanismos, hay mujeres que efectivamente se han quedado en el hogar de acuerdo con el marido y dicen, ya, quédate tú, el marido está de acuerdo, después viene el divorcio, la separación, y hay todo un estigma que cargan muchas de esas mujeres. Algunas pueden pedir una compensación económica y eso los tribunales lo ponderan y en algunos casos se otorga, pero más allá de eso hay un estigma de gente que en el fondo dice, se queda en la casa y no hace nada. Y yo creo que ahí este estudio nos permite revalorizar lo que significa quedarse en una casa, hacerse cargo de los hijos. A veces también es una opción familiar y me parece que es un avance. Oye, y no sé si podemos mostrar la gráfica, pero tenemos acá también el peso que tiene esto para nuestra economía. Y tú lo decías, Pame, porque si uno ve la incidencia del trabajo doméstico, los servicios financieros, los servicios personales, los restaurantes, hoteles, la minería, uno ve que lo que más impacta en la economía o lo que más puede ser valorizado es el trabajo doméstico, 19,2% contra, no sé, la minería, que uno pensaría que es mucho más, 8,5%. Entonces aquí uno entiende la envergadura de lo que significa el trabajo de aquellos que se quedan en la casa para sacar adelante sus familias, sus hogares y todo lo que significa en lo cotidiano. Claro, se hace necesario que exista alguien que esté en la casa para que finalmente las personas que viven en un hogar puedan funcionar, ¿no? Pueda haber un funcionamiento y eso tiene un valor. Yo creo que con el tiempo se ha ido cambiando un poco la mirada, Pame, y esperemos que esto siga avanzando, que no se vea como esto de quedarse en la casa, sino que aquí hay una labor súper importante que cumplen las personas que finalmente asumen esos trabajos. Sí, bueno, y son distintas realidades, claro, aquellas personas que optan por quedarse solo en la casa, pero también ustedes, por ejemplo, muchos que después de trabajar hay que llegar a hacer todo en la casa y por supuesto ahí está el otro factor, la carga mental de la cual podríamos hablar en otra oportunidad. Eso nos da para unos 5 despachos. Unos 5 despachos más, Pame, más o menos. Gracias, oye, muy interesante. Vamos a ver cómo este insumo se recoge y también se sigue traspasando a mejores políticas públicas. Gracias, que tengas un buen día, Pame. Igual ustedes. Icónica, sí. Karol G, la amamos, ¿no? Tremenda Karol G, con alas, con brillos, y ¿querían con su show? música? Les traigo show. Y no se lo canto y desfilo más encima. Sí, no, las hizo todas Karol G representando ahí a las latinas forever. Exacto, sí, de todas maneras, además un desfile que contó con la participación de una primera modelo colombiana, entonces ahí también tuvo, yo creo que esa alusión y con la bichota sobre el escenario, exacto. Ya, pues nos vamos a ir despidiendo con estas mismas imágenes. Así es. Nos despedimos con la bichota. Nos vemos próximamente en la mañana. Chao, mañana, que estén muy bien. Chao, chao.